gusto recibir aquí en la tarde al doctor Marco Faletti, licenciado en Psicología, especialista en Psicología Clínica. Nos ha acompañado en otras oportunidades. Hemos dicho al comienzo del programa e incluso del año que íbamos a hablar sobre salud mental. Y este es un tema que, bueno, nos atañe a todos los seres humanos y que queremos dialogar justamente. Bienvenido, Marcos. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Ivana, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, la idea es tocar un poquito este tema en torno al significado de la salud mental, ¿no? Que un poco es lo que venimos apuntando en estas charlas que venimos teniendo, de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, porque parece que es algo que queda en el paradigma y que, por cierto, nos resulta más fácil o familiar conocer la enfermedad mental y no la salud mental. Bueno, vamos a hablarlo en los términos más accesibles para todo el mundo. Creo que uno puede definir la salud mental como esa capacidad de poder disfrutar de la existencia en algún punto, lo cual es algo muy complejo, porque la existencia siempre nos confronta con limitaciones, con frustraciones, pero de lo que se trata es de poder reponernos a aquellas situaciones que no son quizás placenteras y poder seguir adelante, poder encauzar nuestro deseo a través de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, poder sentirnos amados y también, como decía Erich Fromm, tener la capacidad de amar define también el estado de salud mental de nosotros. Bueno, creo que esos son algunos elementos que pueden ayudarnos a construir algo tan complejo como es definir qué es la salud mental, que es algo situable al mismo tiempo, depende de las condiciones sociales, económicas y culturales en las cuales nos encontramos. Entonces, en función del contexto social, en función de las características culturales y económicas, uno puede gozar de determinada capacidad para amar, para encontrar satisfacción en lo que hace, para poder reponerse entre los dolores que nos da la vida, y esa capacidad de adaptarse, de ser resiliente, hablan de salud mental. Bien, bueno, tocaste un tema interesante ahí porque lamentablemente, digo, por lo que significa como patrón, uno tiende a hablar de normalidad, ¿no? Porque bien vos mencionaste los contextos socioculturales que hacen a cada comunidad en cuanto a lo que es normal o lo que no está fuera de lo que se debe hacer. En torno a eso nos condicionamos los seres humanos y estamos como siempre pensando que hay una línea delgada que a veces siento que puedo llegar a cruzar. Quiero que definamos juntos también la importancia del diagnóstico a partir de alguna cuestión que ya, bueno, no define a la salud mental de cierta persona como algo que está bien. Bueno, tocaste una palabra interesantísima que es la palabra normalidad y que en psicología y en los paradigmas más contemporáneos es una palabra que está prácticamente desterrada. En todo caso, de lo que hablamos es lo que es esperable que ocurra o que se logre en determinado momento de la vida, en determinada etapa o a determinada edad. Eso es lo que sería esperable y que es un indicador de salud. Y cuando esto no se encuentra, puede ser un indicador de que hay algo a trabajar, de que hay algo a tratar de reconstruir si aún no se ha podido lograr determinada etapa o resolver determinada situación. Nosotros en el diagnóstico lo que hacemos es justamente eso. Evaluamos indicadores de lo esperable en términos evolutivos o psicoevolutivos, la capacidad que puede tener un sujeto o una persona, los psicoanalistas hablamos mucho de sujeto, la capacidad que podemos tener de tolerar determinadas frustraciones, de decidir o tomar determinadas decisiones, de desapegarnos de determinadas personas, de reconstruir nuestra capacidad de poder seguir adelante después de un golpe como puede ser un duelo, ¿no? Entonces, cuando esas etapas se logran en tiempos más o menos esperables, entonces decimos que el diagnóstico es importante porque nos habla de que son indicadores de salud. Entonces, el diagnóstico depende de la persona, depende del momento al cual asiste, uno evalúa esos indicadores y en base a ello construye una estrategia para acompañar psicológicamente un proceso en el cual la persona pueda seguir adelante, lograr aquellos desafíos que aún están pendientes. Entonces, dependerá del niño, del adolescente, del adulto, de la persona, del adulto mayor,
ahí dependerá lo que hay que evaluar. Pero el diagnóstico es fundamental. Sí, sí, claro, sin dudas. Bueno, pero cuando hablamos de esta palabra que intentamos desterrar, porque yo creo, y esto es una cuestión personal que sigue bastante vigente, esto de la normalidad, ¿no? Como otros estereotipos, también cuando hablamos de salud mental, como decía en un principio, se contrapone esto de la enfermedad, ¿no? Entonces, claro, en esta nueva mirada integral que tienen los profesionales, cuando se da un diagnóstico, obviamente se da desde distintas miradas y está buenísimo. Pero digo, es ahí, en ese momento donde yo digo, o la sociedad, a partir de eso, dice, entonces está enfermo, ¿no? Y ahí ya comienza todo un transitar de esa persona que tiene que ver con esto de la búsqueda del tratamiento y demás. Pero ¿qué pasa en la psicología? Y con más razón, ¿qué pasa en la psiquiatría? Porque no es lo mismo ir a un psicólogo, no implica estar enfermo, ¿no? En marco de esto que comentamos como estereotipo. ¿Qué pasa si voy a un psiquiatra? Ahí sí, ya estoy loco. Toda esta cuestión que tiene que ver con estos tabúes que tanto nos han marcado y nos siguen marcando a los seres humanos, también dejan una línea delgada en esto de una persona que tiene un diagnóstico y que de pronto se va a enfrentar a la sociedad con ese diagnóstico, ¿no? A ver, me parece importante resaltar esta palabra, la palabra enfermedad, que nosotros en psicología y en psicoanálisis particularmente hablamos de padecimiento. ¿Sí? Una persona que está bajo determinadas condiciones de padecimiento que quizás le impiden poder reconocer algunos aspectos de la realidad, ubicarse dentro de determinados aspectos, lograr adaptarse a determinadas condiciones de la vida. Y ese padecimiento es algo que, como nuestro psiquismo es dinámico, es algo que uno puede pensar que puede mudar o cambiar otra cosa. Claro. Entonces, el diagnóstico es algo transitorio, porque los procesos de acompañamiento psicológico van en búsqueda de poder restablecer determinados indicadores de salud o de bienestar. Por lo tanto, estigmatizar a una persona por un diagnóstico o rotularla o encasillarla en base a un diagnóstico es pensar que nuestro psiquismo es estático y que no tiene la capacidad de poder rearmarse, reconstruir y de alguna manera seguir adelante elaborando aquello que en algún momento estaba inconcluso. Entonces, hablemos de padecimiento, hablemos de posibilidades de reconstruir y seguir adelante la vida a partir de un acompañamiento psicológico. El tiempo es fundamental, además del acompañamiento psicológico, para que se produzca la maduración de determinados aspectos del psiquismo para seguir adelante. Entonces, los diagnósticos siempre cuando en la facultad, cuando estudiábamos o trabajamos con los estudiantes, les decimos, seamos cuidadosos, el diagnóstico es algo contextual y es algo que hoy se dice, pero puede que en un tiempo esto ya tenga otro valor porque las condiciones de vida y el psiquismo se va a transformar. Entonces, un informe psicológico que tiene, por ejemplo, un diagnóstico o una apreciación, tendrá una vida útil limitada, ¿sí? Y esto nos ayuda también a no estigmatizar a una persona por un diagnóstico. Y, sobre todo, en esta mirada esperanzadora que me parece que es fundamental sostener, y más aún en estos tiempos, pensar que un diagnóstico puede ser la puerta o la ventana para poder salir hacia otra realidad distinta y no algo que nos encierre y que no nos permita cambiar. Bueno, la importancia de recurrir a profesionales de la salud, que estén matriculados, obviamente. Vamos a hablar, si te quedas, tengo que hacer una pausa cortita, acompáñennos ustedes también, porque tengo recomendaciones para darles, pero a la vuelta vamos a hablar de intrusismo, esta palabra que hoy estamos un poco conociendo en cuanto a lo que refiere a estas prácticas que tal vez se asemejan a las prácticas psicológicas, pero no son llevadas adelante por profesionales. Bien. Me gustaría que nos des tu opinión, que nos cuentes qué te parece al respecto, y ustedes también, quédense, que ya volvemos enseguida. Continuamos aquí conversando con el licenciado Marco Faletti, licenciado en Psicología. Estuvimos aquí tocando el tema sobre salud mental. Pero bueno, antes de volver a adentrarnos en este tema,
estamos recordando el Día Internacional de la Mujer, tema que vamos a tocar en el próximo bloque, y también con vos queríamos un poco hacer alusión a eso, Marcos. Bueno, te agradezco muchísimo porque justamente ejerzo una profesión que en Argentina, te diría que cerca del 80% de quienes ejercen la psicología son mujeres. Mira. ¿No? Y que de hecho en la provincia de Córdoba se repite más o menos esta proporción, por lo tanto es un colectivo donde las mujeres ocupan un lugar sumamente importante. Claro, preponderante. Han ocupado un lugar importante en la construcción de nuestra profesión, de la psicología, en la definición de las carreras de psicología en Argentina. Las mujeres han sido pilares fundamentales, nos han formado, muchos de nosotros, los cuerpos docentes han estado integrados por mujeres. Son mujeres las que han ejercido y ejercen la gestión, por ejemplo, de nuestro colegio profesional a nivel provincial, y esto se replica en el resto de las provincias. Así que mirá si las mujeres no tienen mucho que decir por todo lo que han hecho para la construcción de la psicología, ¿no? Bueno, muy interesante. En otra ocasión también vamos a tener una mirada en torno a la construcción de la psiquis de las mujeres en cuanto a su entorno, ¿no? Por supuesto, con todo lo que eso genera, pero no queríamos dejar de mencionar, porque es muy interesante, esto que tiene que ver con las mujeres. Pero bueno, en la previa, en la partecita anterior de la nota, también hablamos de acudir a profesionales de la salud, en torno al tema de la salud mental, y hablamos de intrusismo, de lo que tiene que ver con estas prácticas que se llevan adelante por personas que no son profesionales en el tema, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros en psicología hablamos de intrusismo cuando personas que no detentan la formación y el título de psicólogos y psicólogas realizan prácticas que presentan como si formaran parte de la psicología, o muchas veces se presentan como psicólogos y psicólogas cuando no lo son. Entonces, de alguna manera, esto repercute en la salud mental de la sociedad en general, porque digo, muchas veces uno pone en manos de quien asume como un profesional su salud, y quizás ese profesional o esa persona que lo está tratando no detenta la formación y por lo tanto quizás no tiene los criterios ni las herramientas necesarias para poder acompañarnos. Sobre todo eso, ¿no? Eso, digamos, es una problemática muy lamentablemente muy difundida en nuestro país, porque bueno, hablábamos de salud mental, se habla a veces de salud mental en muchos medios y en muchos lugares, pero no siempre son los profesionales de la salud mental los que alzan esas voces, y circulan prácticas mal llamadas terapéuticas, porque muchas veces no lo son, que quizás tienen efectos más nocivos que benéficos en la salud mental. Detrás de la promesa de a corto plazo resolvernos un padecimiento, lo que se hace muchas veces es cronificarlo. Por eso es un llamado a la comunidad a poner algo muy valioso, que es la salud mental, en manos de un profesional. De profesionales, no nos olvidemos que estamos hablando de, bueno, la mente de las personas, ¿no? Esta construcción de la psiquis que bueno, que es tan importante y tan valiosa, y bueno, justamente necesitamos que haya un profesional del otro lado, que bueno, a partir de la matrícula, obviamente, uno tiene que investigar en quién delega estas facultades, ¿no? Estas responsabilidades. Exactamente. Como vos decías, la salud mental es la base a partir de la cual nosotros podemos desarrollar nuestro potencial, podemos enfrentar los desafíos de nuestra vida, nuestro trabajo, sostener una familia y todo, y sobre todo sentirnos satisfechos de aquello que hacemos. La salud mental es la base. Si no tenemos salud mental, no podemos hacer uso de nuestros recursos. Entonces, también a ponerlo en manos de personas que al menos han realizado una formación y ostentan una matrícula que los habilita para poder acompañarnos. Bueno, me encantó tenerte aquí en la charla en esta tarde. Vamos a continuar hablando de esto, vamos a hablar de prevención, de algunas cuestiones que se puedan prevenir, por supuesto, porque queremos llegar antes a algunas situaciones. Así que te vamos a volver a invitar, vamos a volver a compartir aquí otro momento seguramente. Te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias, Ivana. Hasta pronto.